habla la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? ¿De qué trata la Biblia? ¿Sobre qué cosas es autoridad la Biblia? Hermanos, todos o la mayoría de los reformadores consideraban que la Biblia es autoridad en todas las cosas. Y en ese sentido estaban en contra del pensamiento de ciertas personas como Nicolás Copérnico. Este polaco, Copérnico, había propuesto que las cosas no giran alrededor de la Tierra. Es decir, no tenemos un universo donde las cosas giran alrededor de la Tierra, ¿no? Alrededor de el Sol, la Luna, las estrellas giran alrededor de la Tierra. Geocentrismo, esa es la palabra que estaba buscando. No vivimos en un mundo geocéntrico. Al contrario, el Sol está en el centro del sistema y la Tierra está girando alrededor del Sol. Si hoy hablamos eso en nuestras iglesias, nadie se va a hacer problema por esto. Claro, pues que estamos a 500 años de distancia, por supuesto. Pero póngase a pensar, si las cosas no finalizan de aquí a 500 años, ¿qué cosas avanzará la ciencia? ¿En qué cosas se avanzará la ciencia? ¿Cómo será la fe de la iglesia? O sea, lo que yo quiero es que pensemos, razonemos y luego nos motivemos a investigar. Porque, miren, primero, el reformador Martín Lutero, en sus charlas de sobremesa, no estaba de acuerdo con Copérnico. De pronto, Martín Lutero considera como hasta blasfemas las cosas que está diciendo Copérnico. Otro luterano es Melanchthon. Y Melanchthon igual considera que las cosas que está diciendo este Nicolás Copérnico es descabellado. Y también tenemos al reformador francés Juan Calvino. Hermanos, a ver, ¿qué estoy pretendiendo? Alguien dice, a ver, ¿qué está pretendiendo? Estoy pretendiendo que nos pongamos a pensar, hermanos, ¿cómo debemos acercarnos a las Escrituras? ¿Cómo debemos estudiar las Escrituras? ¿Cómo debe ser nuestra meditación sobre lo que las Escrituras dicen? La Escritura es autoridad, sí, en todos los campos, ciencia, historia, o hasta dónde, hasta qué parte de la ciencia, hasta qué parte de la historia. ¿Cómo debemos estudiar las Escrituras? Hermanos, estamos para eso, para pensar, estamos para meditar en nosotros los evangélicos. Ya hemos hablado de los católicos, de los adventistas, de los mormones, de los testigos, y de pronto hemos visto algunos de sus errores, pero ahora hablemos de nosotros. Mira, Calvino consideraba que la Tierra era el centro del universo y que todo se movía a su alrededor en base a un pasaje bíblico. Es Salmo 93:1, que el pastor Norman lo va a leer, por favor, y presten atención porque lo va a leer solo una vez, si no el tiempo nos va a faltar. Salmo 93:1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Ahí está. En base a este pasaje bíblico, afirmó el mundo y no se moverá. ¿Cómo este Nicolás Copérnico va a decir que el mundo se mueve? Lo que se mueve es el sol, lo que se mueve es la luna, lo que se mueve son las estrellas, pero el mundo no se mueve. Y esto es lo que dice en uno de sus sermones de Corintios. Dice, miren, veremos a algunos tan frenéticos, refiriéndose a Copérnico, no solo en la religión, sino para mostrar en todo lugar que tiene una naturaleza monstruosa, que dirán que el sol no se mueve y que la tierra es la que se mueve y gira. Cuando vemos personas así, hay que decir que el diablo las ha poseído y que Dios no las ofrece como espejos para que mantengamos el temor hacia Él. O nos muestra como espejos, dice, ¿no? Para que nosotros no caigamos en lo mismo.
Eso es lo que ocurre con todos los que debaten con cierta malicia y a los que no vale la pena enfrentarse. Hay algunos fanáticos que quisiera haber cambiado el orden de la naturaleza, incluso haber deslumbrado los ojos de los hombres y haber embrutecido todos sus sentidos. Pero miren, ¿hasta dónde debemos creer a los reformadores? Ellos son hombres que también pueden errar, se pueden equivocar. A diferencia entonces tanto de los mormones, que no van a creer que su profeta se equivoca, a diferencia, por ejemplo, de los adventistas, que no creen que su profetisa se equivoca, el evangélico dirá, apreciamos a Calvino, apreciamos a Lutero, pero también entendemos que ellos como seres humanos pudieron tropezar en alguna situación. Pero tomando ese ejemplo, en la actualidad, ¿no será que estamos cometiendo un error semejante al rechazar algo que de aquí a unos años se va a dar por sentado? Pero aquí hay otro, es Andreas Osiander. Este Osiander, si le vemos la cara medio dudosa está, ¿no? Osiander no estaba tan a favor ni de Lutero, ni de Melanchthon, ni de Lutero, ni de Calvino, ni de Melanchthon. Él admiraba a Copérnico y él estaba a favor de las ideas de Copérnico, aunque para su tiempo tal vez él no tenía mucha preparación como Copérnico y otros semejantes para darle toda la razón, pero él está dudoso, él está con una mente crítica. Andreas Osiander. Wow, avancemos, si no el tiempo nos va a pisar. Otro asunto que quiero ver con ustedes, casi es el mismo asunto, el mismo tema, perdón, es con Giordano Bruno. Sí, Giordano Bruno ha sostenido algunas herejías por las cuales ha sido condenado incluso a la hoguera. A él lo han condenado a morir en la hoguera. Negaba la divinidad del Hijo, tenía un pensamiento panteísta y muchas de estas cosas hizo que pase 8 años en la cárcel y después de eso sea quemado vivo. Pero entre esas cosas, Giordano Bruno consideraba que el universo no es como se creía hasta ese momento. Hasta ese momento más o menos había una idea de que el universo es pequeño. Tenemos al planeta Tierra y alrededor girando pequeños astros, pero es un pequeño patiacito, para que me entiendan, ¿no? Es una pequeña burbujita, es un cúmulo pequeño de estrellas pequeñas. El planeta Tierra es mucho más grande. Este Giordano Bruno creía que el universo es inmensamente grande. Creía que hay muchos planetas y muchos soles, que nuestro sol es una estrella más en el firmamento. Eso fue rechazado por la iglesia de turno, tanto por los católicos como también los protestantes. Inicialmente, el Papa Clemente lo expulsó de la iglesia. Él era un dominico. Y Roberto Bellarmino, un sacerdote jesuita, también se lo menciona como uno de los precursores del futurismo. Este Roberto Bellarmino, que también fue el que siguió el proceso para que Giordano Bruno finalmente sea quemado. Entonces, la Iglesia Católica lo hizo a un lado. La Alemania luterana, por estos pensamientos heréticos en contra de la doctrina, pero también muy innovadores, muy alocados para su tiempo, ¿no? Un universo inmenso, que el Sol es una estrella más, que hay muchos otros planetas más. Por esa razón, de Alemania no los recibieron. La Suiza calvinista, por las mismas razones, tampoco los recibieron. Lo echaron. Ahora, si nosotros hablamos con un evangélico en la actualidad y hablamos de la inmensidad del universo, de la grandeza del universo, que hay muchas galaxias, nadie se va a rasgar la vestidura. Por eso, ¿qué quiero decirles? ¿Cómo debemos acercarnos a la Escritura? ¿Cómo debemos estudiar la Escritura?
Pero esta noche, en esta clase, quiero llevarlos a pensar. ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Qué me dice la Biblia?